Tenemos contacto en la línea telefónica con el licenciado Roberto Campa Cifrián. Él es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Subsecretario Roberto, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Al contrario, Pepe, es un gran privilegio la comunicación contigo y una oportunidad de hablar para quienes nos escuchan. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues ya se acabó el tiempo y también tengo entendido que la paciencia por parte del gobierno ante la cerrazón de los maestros rebeldes de la coordinadora. Pues sí, Pepe, me parece importante destacar la reiteración del secretario a este diálogo que consideramos es indispensable para poder avanzar en estas soluciones, en un conjunto de temas. Yo espero tener oportunidad de comentarte, por ejemplo, los que tratamos ayer en la reunión con la comunidad de Nochistlán, pero también el anuncio del secretario de que, reiterando el compromiso con el diálogo, reiterando que sigue abierto el diálogo, pues también anunciando que habrán de tomarse decisiones pues para garantizar otros derechos, los derechos que tiene la gente para circular, los derechos que tiene la gente pues para que en sus comunidades haya alimentos, haya medicinas, haya combustible, y ese es el anuncio que hace un par de horas el secretario de Gobernación, Pepe. Estas acciones, estas decisiones que habrá de tomar el gobierno en favor del restablecimiento de las condiciones de convivencia social, el restablecimiento de la paz secuestrada por los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en distintos puntos de los estados de Oaxaca y Chiapas. Estamos hablando de acciones de fuerza, estamos hablando de acciones en donde el gobierno tendrá que echar mano de todos sus recursos para rescatar a la población secuestrada. Lo queremos leer de esa manera. Habrá quien diga, el gobierno va a reprimir al movimiento. Yo creo que el movimiento no ha medido las consecuencias ni el tamaño del Estado mexicano, que además está obligado a defender a las mayorías. Pues sí, porque el anuncio se refiere a un asunto elemental que responde a un reclamo de la ciudadanía, y es la posibilidad de transitar por vialidades, por arterias que resultan pues estratégicas para el funcionamiento de estas regiones. Quiero insistir y destacar que el diálogo sigue abierto, pero que por otro lado pues hay la decisión de garantizar que personas y mercancías puedan circular libremente por estas vialidades que son estratégicas. Hoy le estábamos preguntando, Roberto Campa, a los seguidores en la red social, en el Twitter, a través de nuestra @ José Cárdenas 1, le estamos preguntando que lo que dijo justamente el secretario de Gobernación, si el gobierno se tardó, si urge usar la fuerza, si el gobierno va a borrar a la gente. Y unos casi 720 personas en cuestión de una hora nos han contestado que el gobierno se había tardado. Un 60% nos dice que el gobierno se había tardado y otro 25% opina que hace falta la fuerza. Apenas un 15% piensa que el gobierno tiene intención de reprimir, de restringir, de borrar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, creo que el apoyo mayoritario, y no lo digo por este sondeo insignificante, se lo digo en general porque sales y preguntas en la calle, la gente está a favor de que el gobierno se ponga la pila y actúe con firmeza para rescatar a Oaxaca, para rescatar a Chiapas, para evitar el estrangulamiento de carreteras y el desabasto de lo fundamental. Y no hay ningún interés en reprimir, ni mucho menos, al contrario. Ayer tuvimos, por ejemplo, este encuentro que duró pues de las poco más de las 2 de la tarde a casi las 9 de la noche, escuchando los planteamientos, los reclamos de la comunidad de Nochistlán y de los maestros en torno a su derecho a la verdad y a la justicia en la investigación de los hechos del día 19. Con respecto a su reclamo también para ser atendidos como víctimas de lo que sucedió ese día 19, y también su reclamo para poder construir a partir de una mesa donde participen otras dependencias del gobierno federal para poder avanzar, para mejorar el hospital de la zona, mejorar los caminos. Establecimos compromisos, el secretario de Gobernación comprometió con la comunidad y nos instruyó a nosotros para estar en Oaxaca en los próximos días cuando determinen
estas comunidades. Ellos se llevaron ese ofrecimiento para revisarlo y consultarlo, y una vez que lo hayan hecho, estaremos allá en Oaxaca trabajando en estos temas y trabajando en general pues en una agenda social para mejorar las condiciones de la zona. Tú personalmente, Roberto Campa, vas a viajar como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación justamente a la zona de Nochistlán, donde se dio un enfrentamiento que arrojó 9 muertos y decenas de lesionados, entre ellos varios policías. Te hago la pregunta porque tengo entendido que ha habido un primer acercamiento para recoger los puntos de vista de la gente ya en el lugar, allá en Nochistlán, y la gente no ha querido dejar pasar a quienes se han acercado, Roberto. Sí, efectivamente, después de la primera reunión y frente al reclamo de que había personas que han sido lesionadas en Nochistlán, el secretario comprometió y al día siguiente se conformó un grupo que voló en las primeras horas de la mañana, en donde había médicos, en donde había personal que podía atender estas necesidades, y la respuesta que se recibió es que pues la comunidad no había discutido y no aceptaba estos apoyos. Ayer se reiteró este ofrecimiento. Estamos listos para que cuando la comunidad así lo considere, cuando haya condiciones, estemos allá. Yo iré personalmente, Pepe, fue la indicación que me dio el secretario. Estoy listo para hacerlo a partir de mañana, el domingo, cuando ellos así lo decidan. Y me parece que es también pues una señal de que lo que se pretende es resolver los problemas, lo que se pretende es avanzar en la solución de pues estas circunstancias que se han dado en esta región, en una región muy pobre del estado de Oaxaca. Roberto, finalmente, ¿cómo avanzar en buscarle solución a los problemas cuando estamos viendo una verdadera confrontación entre el gobierno, el sistema político y los antisistémicos, los que se oponen al gobierno y quieren dañar al gobierno y si pueden derribar al gobierno? ¿Cómo puede establecerse un diálogo para buscar soluciones si no es por medio de la fuerza de la cual el gobierno tiene el monopolio constitucional? Pues sí, y es al final la frontera está marcada por la ley. Es la ley la que determina lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En ese margen de la ley es que nos tenemos que mover. En este tema vinculado con la reforma educativa y con los conflictos sociales en esta región, los márgenes son estrechos, los márgenes de la negociación son estrechos, se confrontan pues muchas veces derechos distintos, el derecho a manifestarse, por ejemplo, frente al derecho a libre tránsito, y en esos márgenes estrechos nos tenemos que mover. Esa ha sido la historia de nuestro país en algunas de estas regiones muy pobres, de estas regiones que viven pues en muchos casos en un tiempo distinto, pero en esos márgenes hay que trabajar, Pepe, y por eso el diálogo sigue siendo la fórmula y la solución, y por eso el secretario de Gobernación insiste hoy también en que está abierto y se mantiene el diálogo, y naturalmente también pues por el otro lado anuncia que habrán de tomarse estas decisiones para liberar algunas infraestructuras que son absolutamente indispensables y estratégicas para la vida de las comunidades. Dicho de otra manera, es decir, la mejor guerra es la que no se libra. Es decir, lo mejor es evitar la guerra a toda costa. Lo peor es la guerra, que es el síntoma de que se acabaron los argumentos, se acabó la razón, se acabó el diálogo. Roberto Campa, muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo. Y esto que tú comentas ahorita es la enseñanza del Sun Tzu, que tú recuerdas, del arte milenario de la guerra, y esa es efectivamente la mejor guerra, la que no tiene que librarse. Muchas gracias, Roberto Campa. Buenas tardes. Un gran abrazo, Pepe. Muchas gracias. Y un gran abrazo para ti también. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos